Buenos días, mi nombre es Oscar Vidarte Arevalo, soy profesor asociado del Departamento de Ciencias Sociales y pertenezco a la sección de Ciencia Política y a la especialidad de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, en principio, lo que espero del nuevo canciller es que se continúen las líneas planteadas por el gobierno al inicio de su mandato, especialmente por el ex canciller Héctor Béjar al inicio de su o en su corto periodo. Digamos, si uno ha escuchado las pocas declaraciones que dio Héctor Béjar, pues queda claro que, en primer lugar, el gobierno actual trata de mantener algunas líneas, ejes básicos de la política surperuana. Estamos hablando, por ejemplo, de la prioridad del tema sanitario, aunque se haya cumplido o no, eso está en discusión. El tema del multilateralismo, el tema de los derechos humanos, son ejes que han sido vitales, de gran importancia para la política surperuana en los últimos 20 años. En ese sentido, pues, no parece que el gobierno vaya a salirse de esa línea. El tema sanitario ha sido fundamental tanto en el gobierno anterior como para este gobierno. Pero también es cierto que el ex canciller Béjar introdujo una agenda progresista. Por eso yo no creo que la política exterior del gobierno del presidente Castillo sea una política exterior que está cambiando todo, llamémosle revisionista, sino es una política más reformista, que manteniendo algunos ejes fundamentales de la política exterior, dándole continuidad a la política exterior, también introduce una agenda progresista, una agenda de género, una agenda social, todo el tema de la diplomacia social y la Agenda 2030, una agenda también en materia consular y protección a nuestros connacionales, una agenda medioambiental. Yo creo que hay una agenda progresista que se ha introducido en la política exterior. Y yo que espero, yo espero, y creo que es un reto importante para el nuevo canciller, que mantenga en gran parte estas líneas, que mantenga cierto nivel de continuidad e institucionalidad de la política exterior, pero también introduzca y desarrolle esa agenda progresista que creo que es expresión de un gobierno de izquierda. Ahora, otro reto también va a ser tener mucho mayor claridad sobre algunos temas que generan pues suspicacias dentro del espectro político peruano, ¿no? Como por ejemplo el Grupo de Lima. Nunca quedó claro durante el poco tiempo que Héctor Beja estuvo en Cancillería, nunca quedó claro si el Perú pensaba quedarse, salirse. Incluso yo creo que el debate no debería solamente centrarse en si el Perú se sale o se queda. Creo que el margen de opciones es mucho más amplio, digamos, para hacer frente al tema. Por ejemplo, el Perú podría decir, me quedo en el Grupo de Lima, pero voy a tratar de acercar al Grupo de Lima al grupo de contacto. El Perú podría decirse, me quedo en el Grupo de Lima, pero en este momento apoyo completamente lo que hace el grupo de contacto. El Perú podría decir, quiero salir del Grupo de Lima para ser parte del grupo de contacto, que dicho sea de paso, tampoco es que sea un grupo que apoya al régimen de Nicolás Maduro. Yo creo que hay una variedad de opciones que no pasan por, me quedo en el Grupo de Lima y cuestiono al régimen de Maduro o me salgo y lo apoyo. Yo creo que ese debate es el debate que creo que se ha enquistado en la actualidad política peruana, pero que no ha sabido ser aclarado. Y creo que el nuevo canciller debería aclararlo. Ese es un reto importante. Por ejemplo, tomando el tema del Grupo de Lima, yo creo que no voy a esperar muchos cambios. Creo que incluso con el nuevo canciller vamos a ver un cuestionamiento del funcionamiento del Grupo Lima y un compromiso total con las negociaciones que en este momento se vienen dando en México. A ver, el ex canciller Torbejar señaló que la prioridad del gobierno en materia de política exterior es el tema sanitario, el tema de las vacunas, que pasa por dos temas fundamentales, negociar y gestionar, que son dos temas fundamentales en la política exterior peruana, en la diplomacia. Negociar para poder firmar contratos y gestionar que los contratos ya firmados pues vengan lo antes posible, digamos, ¿ok? Esos son dos términos fundamentales. El ex canciller Alan Wagner, durante el gobierno de transición, pues claramente le dio completa prioridad al tema sanitario. Probablemente toda su gestión giró en torno al tema sanitario.
De ahí, pues, creo yo, los importantes logros que hemos percibido, ¿no? Que hemos visto durante los meses anteriores a al cambio de mando. En realidad, no me gustaría especular, porque, digamos, hay un debate político al respecto. El exministro de Salud, Oscar Huarte, el Contralor de la República, han sido muy duros contra la Cancillería actual. Han sido muy duros contra la Cancillería actual en torno principalmente no a la negociación, sino en relación a la gestión de, de justamente las vacunas, lograr que las vacunas lleguen con mayor rapidez al Perú. La verdad es que no quiero especular, pero pareciera que en este corto periodo, además un periodo muy difícil para el canciller Béjar, probablemente hayan habido ciertas deficiencias al respecto, ¿no? Y lo digo porque ha sido un periodo complejo de muchas acusaciones, ¿ok? De cambios en la política exterior, además de un premier que no conoce la dinámica o no conocía la dinámica de cómo funciona el servicio diplomático. Entonces, la verdad es que evaluar a un canciller por 3 semanas o por lo que hizo en 3 semanas, creo que termina siendo muy injusto, digamos, ¿ok? El resto es especular, la verdad. Yo espero del nuevo canciller Oscar Maurtua, que nuevamente veamos un compromiso en un contexto mucho más tranquilo que el que vivió Héctor Béjar, nuevamente veamos un compromiso por parte del nuevo canciller respecto al tema sanitario. Es decir, la agenda de la política peruana debería girar en su mayoría pensada en torno al tema sanitario y especialmente el tema de las vacunas. Bueno, en términos generales, al margen de la designación del congresista Ernesto Bustamante, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso no ha tenido, no tiene un papel muy importante dentro de lo que es el proceso de toma de decisiones de la política sur peruana. No ha tenido, es decir, todos sabemos que en el Congreso hay comisiones que tienen un nivel de influencia y de presión mucho más importante. En el caso de la Comisión de Relaciones Exteriores, sabemos que no ha tenido, no tiene un papel tan importante. Dicho sea de paso, los temas de política exterior no necesariamente, salvo algunos puntos, no son pues temas de la agenda nacional. Los temas de la agenda nacional suelen ser temas de mucho mayor preocupación de la población, salvo algunas circunstancias como la que hemos visto en las últimas 3 semanas. Yo creo que más por razones políticas que por otro tipo de razones. Pero lo cierto es que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso no tiene un papel importante, salvo en momentos clave, como puede ser la ratificación de un tratado, etcétera. Pero como sabemos, según la Constitución, no todos los tratados tienen que pasar necesariamente por la ratificación o por la aprobación del Congreso de la República, solamente algunos de ellos, los que versan sobre temas muy específicos que están señalados en la Constitución. Entonces, bajo esa premisa, yo la verdad es que no espero mucho de la Comisión de Relaciones Exteriores. Ahora, hablando puntualmente, señor Bustamante, pues yo no conozco su experiencia en los temas de política exterior, ¿no? Y no podría, pues, desarrollar más al respecto, salvo mi temor que puede existir por algún interés que pueda tener por el proceso de negociación de las vacunas, que probablemente sea un tema que él puede incorporar en la agenda de la comisión, que es un tema que él conoce, del cual él ha sido muy crítico, demasiado diría yo, y que él podría incorporar en la agenda tratándose, como estamos hablando en esta entrevista, que el tema de las vacunas es y debe ser una prioridad para el gobierno. Bueno, lo primero hay que señalar es que los temas migratorios no son temas que competen solamente al Perú, son temas que competen a la región y al mundo entero. Estamos frente a lo que llamamos problemas globales. En otras palabras, para hacer frente a un tema global o regional, pues hay que hacerlo de manera conjunta. Perú puede hacer un montón de cosas, pero si Ecuador no las hace, igual vamos a tener problemas migratorios. Si Colombia no lo hace, también. Si Chile no lo hace, también. Entonces, yo creo que estamos hablando de problemas que en este caso tienen un impacto en la región, pero creo que trascienden la región. Son problemas globales. Lo vemos ahora en Afganistán, lo hemos visto en Siria, lo vemos en Venezuela, lo vemos en muchas partes del mundo. El Perú tampoco es ajeno
Hay, hay un poco menos de 4 millones de peruanos que viven en el extranjero y que en su mayoría se han ido pues en los últimos 20 años. Es así. El Perú también ha tenido procesos migratorios importantes que han llevado a que muchos connacionales vivan en el extranjero. Por supuesto, no en periodos de tiempo tan cortos como en el caso de Venezuela, que estamos hablando de 3 4 años. En el caso peruano hablamos de 20 30 años de un proceso migratorio que claramente se acentuó en los 90 y ha continuado hasta la actualidad, ¿no? Entonces, lo primero que hay que señalar es que estamos frente a un problema que requiere la cooperación. ¿Ok? Requiere impulsar mucho más los mecanismos o la cooperación internacional, las relaciones con Ecuador, con Colombia, con Brasil, con los países que se están viendo, Chile, los países que se están viendo más afectados por la migración, en este caso venezolana, pero puede ser migración de otra naturaleza. Chile tiene ha tenido otro tipo de situaciones, como por ejemplo la migración haitiana, la migración colombiana. ¿Ok? Entonces yo creo que no debemos pensar solamente en Venezuela, sino articular mecanismos para finalmente, y este es el segundo punto, podamos velar por lo más importante, que es el tema humanitario. Y algunas veces creo que nos estamos olvidando de ese tema, el tema humanitario. Y creo que en los últimos años, sobre todo con Vizcarra en el poder, se dio un proceso lento, pero importante, de securitización de la migración. Entonces, la migración ha llevado a ser entendida como un tema de seguridad para el país y no como un tema humanitario, considerando que la mayor parte, salvo excepciones, en 1 millón de personas que han venido al Perú, obviamente siempre hay excepciones, pero la mayor parte de gente se ha salido porque o hay persecución política, pero principalmente hay una situación económica que no permite pues que ellas puedan realizarse como seres humanos y por eso migran a otros países que tampoco somos países del primer mundo, como el caso de Perú, para ver un poco las necesidades que sufren. Yo creo que el tema humanitario es el tema central, sin desconocer que también hay que tener controles, sin desconocer que también hay que tener pues algunos cuidados, ciertamente, pero es reenfocar la migración hacia un tema claramente humanitario, ¿no? Y tratar de velar por sus condiciones en el país y que no entren dentro del margen de la ilegalidad, que puedan ser obviamente incorporados a la economía nacional, que puedan aportar. Yo creo que la migración, según muchos estudios que se han hecho, pueden ser de gran aporte para la economía y para una sociedad como la peruana. Así que yo creo que tenemos que impulsar esa agenda, y esa agenda creo que es una agenda progresista, de alguna manera estaba en el canciller anterior y espero que se materialice con el actual canciller. Y la agenda consular está vinculado con la protección de nuestros connacionales en el exterior, de los peruanos en el exterior. ¿Estamos de acuerdo? Con el ex canciller Béjar, también en sus declaraciones hubo varias menciones a la importancia de fortalecer el ámbito consular. Como te dije al inicio, estamos hablando de poco menos de 4 millones de peruanos que viven en el extranjero, que votan, que eligen representantes y que envían remesas y que además son nuestros principales representantes, son los principales representantes del Perú en el extranjero. La pregunta es, ¿cómo los articulamos? Y que en esta situación de crisis sanitaria hemos visto, por ejemplo, hemos visto pues las dificultades que ellos han tenido para movilizarse, para viajar al Perú, las dificultades sanitarias que han requerido de alguna manera el apoyo de las autoridades consulares del Perú en diferentes partes del mundo. Entonces, es evidente que el Perú debe tener una actividad consular mucho más sólida, mucho más fuerte. Creo que eso estaba en el discurso del ex canciller Béjar y yo espero que eso continúe, ¿no? Sobre todo en alguien que conoce cómo funciona el servicio diplomático, conoce las falencias del servicio diplomático y puede impulsar una agenda pues consular. No sé si sea la prioridad en el corto plazo, en el contexto que estamos, pero sí creo que el canciller Maurto puede sentar las bases de esos cambios que fortalezcan el papel consular del Perú, que personalmente me parece fundamental y que algunas veces lo descuidamos, ¿no? Y que es un tema que está en el debate, creo que recién en los últimos 20 30 años, para señalar que no son temas que han estado siempre en el debate. Pero de mi punto de vista, creo que salirnos del Grupo de Lima, por lo que representa el Grupo de Lima, pero sobre todo por lo que representa el Perú en el Grupo de Lima. El Perú fue fundador, líder de su creación. El Grupo de Lima tiene un nombre obviamente vinculado al Perú. Yo creo que
pensando en esos términos, hay que ser muy cautos y no plantear una salida tan abrupta del Grupo de Lima. Yo creo que, ¿por qué? Porque eso puede afectar lo que nuestra política exterior, es decir, la imagen del Perú liderando algo y después siendo artífice de su desaparición, ¿no? A lo que probablemente algunos quisieran. Yo creo que el Perú debería ser mucho más cauto, por lo menos en un inicio, ¿no? Yo no planteo una salida abrupta. Y a partir de ello creo que hay muchas opciones que se abren en el camino, ¿no? Yo creo que el Perú podría intentar primero lo que ha venido haciendo en los últimos 2 años, es tratar de acercar al Grupo de Lima con el Grupo de Contacto, es decir, que el Perú liderando el Grupo de Lima lleve a un acercamiento del Grupo de Contacto y, por ejemplo, que el Grupo de Lima pueda apoyar las negociaciones que se están llevando a cabo en México y hombro a hombro, Grupo de Lima y Grupo de Contacto puedan unirse en torno al apoyo al diálogo y a las negociaciones. Eso podría ser un muy, muy buen comienzo, ¿no? ¿Ok? Hay que ver, pues, qué pasa entre el Grupo de Lima. Yo creo que el Grupo de Lima viene muy, muy deslegitimado, muy golpeado, con muchas salidas. Hace poco se salió incluso Santa Lucía, que era miembro del Grupo de Lima. Además, creo que el Grupo Lima ha sentido que después de 4 años de existencia no ha logrado sus grandes objetivos, sus objetivos planteados. Entonces, habría que ver también qué pasa en la interna. El Perú podría buscar un acercamiento o, por último, podría, sin salirse del Grupo Lima, apoyar al Grupo de Contacto, tampoco sin ser parte del Grupo de Contacto, porque finalmente apoyar una negociación, pues el Perú puede hacerlo, ¿no? Y puede adherirse a ese apoyo y buscar que más países lo apoyen, ¿ok? Por lo menos en principio, y ver cómo va evolucionando el Grupo Lima. Porque seamos sinceros, también es cierto que Estados Unidos, por ejemplo, según el periodista Andrés Oppenheimer, tendría intenciones de crear algo distinto, ¿no? Oppenheimer plantea que autoridades americanas estarían tratando de crear algo que podría llamarse el G8, con Estados Unidos como el líder, incluyendo países que son miembros del Grupo Lima. Entonces, si eso sucediese, uno podría preguntarse, digamos, en dónde queda el Grupo de Lima. Entonces yo creo que no es necesario una salida para que el Perú adopte un papel distinto respecto a la crisis venezolana, ¿no? Siempre bajo una óptica fundamental y es, no, acá no es cuestión de apoyar o no a un gobierno, es cuestión de apoyar una salida pacífica, dialogada, mediante el consenso de una crisis que evidentemente vive el país venezolano, Venezuela. Así que esa debe ser la línea de actuar del gobierno peruano. Así que yo creo que el debate que se ha hecho en torno a nos salimos o nos quedamos es un debate bien pobre, reducido. Creo que es un debate mucho más complejo, hay mucho más caminos, pero hay que ser claros. Y creo que lo que no fue el canciller Vesca fue claro acerca de qué es lo que buscaba del país. Eso hay que ser mucho más claros y mucho más transparentes. Ujú. Lo que demuestran estos comentarios son los dilemas internos que hay principalmente en el gobierno, que se manifiesta en todos los ámbitos, también en la política exterior. Lo vimos, por ejemplo, con el nombramiento de Harold Forsyth como representante peruano ante la OEA. También hubo críticas por parte de Perú Libre, hubo también algún tipo de admiración, ¿no? Algún tipo de sorpresa por parte de Vladimir Cerrón. Es decir, también se notó un malestar por ese nombramiento en un lugar que es importante, ¿no? Como un foro como la OEA, que es un foro importante político a nivel regional, y ahora lo vemos también con el nombramiento de Oscar Maurtua, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de las luchas internas que hay entre sectores mucho más radicales que quisieran, pues, que quisieran nombramientos más radicales en torno a su agenda y sectores mucho más moderados que están pensando pues en una agenda de izquierda mucho más moderada, ¿ok? Y que además no entra al choque con el gobierno, con el Congreso actual, porque seamos sinceros, si el gabinete que ha iniciado ha sido catalogado como gabinete de choque, evidentemente es un gabinete que entra al enfrentamiento con el Congreso. Creo que este nombramiento es todo lo contrario. Ese nombramiento es una señal de que el gobierno o el presidente estaría dando cuenta que el enfrentamiento, el choque no es la mejor propuesta, no es la mejor alternativa, y que creo que lo mejor podría ser más bien tratar de ser mucho más cauto e inteligente. Este nombramiento me parece que va en esa línea, digamos, de un gobierno, un presidente que no busca el choque, que no busca la censura, que no busca cerrar el Congreso. Eso es importante, esa señal es importante.
importante, pero evidentemente hay sectores radicales que no lo entienden así, que ven solamente una agenda, que ven una sola manera de entender el mundo, que es claramente confrontacional y que nos va a llevar y que parece llevar al país a un escenario de mucho mayor enfrentamiento. Ujú, Yo creo que las últimas 3 semanas han sido muy difíciles para Tortal. Han habido muchos cuestionamientos al funcionamiento de Cancillería a partir de su canciller. Han habido muchos cuestionamientos a la política exterior, sobre todo por la falta de claridad en algunos temas, la falta de transparencia, la falta de difusión, la falta de comunicación con respecto a algunos temas. Creo que las últimas 3 semanas han sido muy difíciles para Cancillería, muy difícil. Cancillería ha estado en medio de la discusión y el debate. Yo creo que en ese contexto es importante el nombramiento de un embajador de carrera, retirado, pero que ha sido parte del servicio diplomático. ¿Por qué? Porque creo que Oscar Maurto, además de haber sido canciller, conoce cómo funciona el servicio diplomático y creo que brinda tranquilidad a Torre Tagle de cierta estabilidad que en las últimas 3 semanas no ha existido, pues, ¿ok? Y que se tenían temores de que sea un nombramiento similar, que genere aún mayor inestabilidad en Torre Tagle. Entonces yo creo que Oscar Maurta genera estabilidad en el servicio diplomático, en el trabajo que ellos pueden ejercer en favor de sus intereses. Además, creo que también es importante que Maurtua implica un vínculo entre el gobierno y el servicio diplomático. Yo tengo la impresión que no existen muchos vínculos entre el gobierno del presidente Castillo y el servicio diplomático, salvo algunos embajadores, todos retirados, no existe mayor vínculo. Y Héctor Beja tampoco era alguien que provenía del servicio diplomático y que podría ayudar en la construcción de esos vínculos. En cambio, Oscar Maurto así, conoce, tiene gente, y creo que puede ser de gran ayuda para que el gobierno construya una relación con el servicio diplomático, sobre todo si pensamos que estamos frente a un gobierno que está comenzando y que le quedan casi 5 años, pues transcurrir 5 años más de gobierno. Así que yo creo que él es importante. Y además, también creo que es importante en la coyuntura actual, porque una coyuntura tan caldeada, con tantos cuestionamientos, el nombrar a un ex canciller que tiene experiencia y que probablemente tiene algunos temas que se les pueda criticar de su pasado, perfecto, pero me parece que son temas mucho menores a los cuestionamientos que existían respecto a el ex canciller Héctor Béjar y generan menos debate y creo que brindan mucho mayor tranquilidad. En ese sentido, también creo que un gobierno tan, pero tan cuestionado y tan inestable no puede durar 5 años y debe ser consciente que debe lograr cierta estabilidad para poder tener gobernabilidad. Y en ese sentido, creo que el canciller Maduro ayuda bastante. Si a esto le sumamos que él pueda continuar, como parece que lo va a hacer, porque leí algunos artículos en ese sentido, una línea progresista en la política exterior, que es reflejo de una línea de izquierda, que ya es un aporte distinto a lo que hemos visto en otros gobiernos, yo creo que manteniendo las bases de los principales ejes y las bases institucionales de Cancillería, yo creo que puede ser muy favorable. Creo que en el contexto actual, la designación de Ojama Hurto es bastante positiva.